Buenos días. Sobre la falta de una sala de lo constitucional y sus implicaciones para los derechos humanos. Esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República. Inicia su semana junto a nosotros este día 5 de noviembre del año 2018. Lo ponemos a su disposición para analizar temas de la realidad de nuestro país y queremos iniciar esta semana valorando las implicaciones en los derechos humanos, la falta de una sala de lo constitucional. Ya llevamos más de 100 días en las cuales los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa no han tomado decisiones para configurar el Tribunal Constitucional de nuestro país. Y tenemos un panel en el cual queremos ver las implicaciones hacia los derechos humanos, el no disponer de este órgano importante para la expresión política y del sistema político de nuestro país. Y es un gusto para mí recibir a Manuel Escalante, investigador del IDUCA. También está conmigo Héctor Carrillo, coordinador del programa de seguridad de FESPAD. Y también le doy la bienvenida a José Lazo, coordinador de incidencia de ProBúsqueda. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Manuel, José, buenos días, bienvenidos. Gracias, buenos días, es un placer. Gracias por tomar la invitación, Héctor, buenos días, un gusto. Muy buenos días. Gracias por estar conmigo y tomar la invitación y acompañarnos en Canal 33 por la mañana. Luego vamos a hablar sobre el intento de elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero antes me gustaría pedir a la producción que nos ponga una nota preparada por Guadalupe Bonilla para que nos ponga el contexto de esta discusión. Veamos. La Comisión Política intentó presionar otra vez bajando un dictamen que no tenía votos suficientes para ser aprobado. De 13 miembros que integran la Comisión Política, tiene la firma de 7 diputados. Gana y el FMLN insistieron en rechazar la propuesta del resto de partidos y el impasse volvió a reiterarse en el Pleno con gritos del frente de que la derecha busca apoderarse de la Sala de lo Constitucional. Abstención. Todo es un proceso que nosotros, ustedes han sido testigos, que hemos venido llamando al diálogo, a la conversación. La imposición de ellos es lo que para nosotros como Gana no tiene sentido. Y todo esto con el afán de secuestrar la sala, de imponer la coalición de la derecha en este país a un grupo de personas. Al comprobar que el panorama no había cambiado en nada y que seguían sin tener los 56 votos para concretar la elección, el presidente de la Asamblea Legislativa decidió decretar receso indefinido en la sesión plenaria. Con la finalidad exclusiva que centremos toda nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestra atención, nuestra voluntad, nuestra capacidad para poder elegir a los magistrados. Se da un receso a partir de este momento indefinido. Esto podría implicar reuniones permanentes de la Comisión Política, pero también trabajo paralizado del resto de comisiones mientras siga la negociación. Pero también siento que esto ya es una mancha, ya no solamente para nosotros los diputados, sino que para la Asamblea Legislativa, y se vuelve insostenible. Cuesta a veces reaccionar ante ustedes, ya no hayamos qué decir. Pero ante esas posiciones inflexibles es difícil. Francis Habla fue el único diputado de Gana que votó porque se eligiera anoche. Por eso he votado yo, porque los derechos de la población están siendo violados todos los días que no pueden acudir a la sala. Mientras tanto, fuera de la Asamblea Legislativa, algunas organizaciones intentaron presionar a los políticos, pero su esfuerzo volvió a caer en saco roto. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bueno, agradecemos a Guadalupe Bonilla por esa nota que nos permite contextualizar el tema que vamos a abordar en el transcurso del programa. Y bueno, el 31 de octubre la Comisión Política aprobó dictamen con los votos del PCN, AREN y PDC para pasar al Pleno y buscar la votación con 56 votos para elegir los magistrados, pero no se logró. De entrada, Gana y el FMLN no respaldaron la propuesta y, como teníamos en la nota, receso indefinido, según el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Norman Quijano. Empecemos un poco con esto, José, escucharle sobre esto y luego a Manuel y posteriormente a Héctor. ¿Intento fallido o una maniobra política de los partidos Arena, PCN y PDC de lograr la votación a pesar de que no tenían los 56? Lo que demuestra, Carlos y amigos y amigas, es queda evidenciado que esto es un tema de cuotas, ¿verdad?, de poder.
Es un reparto, como se venía diciendo, ahora con esta acción pues quedó evidenciado. Pero más allá, yo sí quiero sentar quizás una premisa general, y es que el Estado salvadoreño existe precisamente para garantizar los derechos de la población. Y esto no es una opción, es una obligación del Estado. Y creo que esto es importante dejarlo claro porque lo que tenemos hoy es una anulación de procedimientos constitucionales que buscan garantizar derechos de la población. O sea, esto es gravísimo. Vamos para 4 meses de no tener una sala y con lo cual, ¿verdad?, se está impidiendo el acceso, sobre todo a la población salvadoreña. Yo creo que esto es importante y este sería el llamado, ¿verdad?, al ciudadano de a pie, de caer en cuenta de que lo que se está violando aquí son normas, son derechos constitucionales que además son conquistas sociales. Lo segundo que quisiera plantear esta mañana es que esta reforma, esta forma de elegir a los magistrados, tiene que ver con una reforma que se hizo a la Constitución en el marco de los acuerdos de paz. En los acuerdos de abril de 1991 en México, ahí se plantea el tema de reformas, con lo cual diríamos que de paso se estarían fracturando, se estarían, diríamos, cuestionando, debilitando lo que son los acuerdos de paz. Creo que estas dos premisas son importantes tenerlas presentes porque en este marco podemos decir que además de ser una obligación del Estado garantizar los derechos constitucionales a la población, también entender que estos derechos son conquistas sociales y que se dan en el marco de la firma de los acuerdos de paz. Parte de la reforma fue precisamente eso, ¿no? Entonces creo que lo único sincero que hemos escuchado en el corto que ustedes proyectaban es eso, lo que decía el señor Quijano, no sabemos qué decirle a la población. Yo creo que esa es lo único sincero que yo he podido escuchar en estos más de 3 meses que vamos sin sala, y debería ser una vergüenza para la Asamblea Legislativa el que no tengan esta capacidad de ponerse de acuerdo. José nos menciona en su intervención inicial, Manuel, 2 premisas, un aspecto en el tema de expresiones de cuotas político-partidarias, pero sobre todo fractura de un acuerdo que se definió para la firma de los acuerdos de paz, estamos hablando del año 91, y también tener en cuenta que es una vulneración para los derechos fundamentales. Desde tu perspectiva, lo que se trató de hacer la semana pasada en la Asamblea Legislativa fue un intento que falló, digamos, que trataban de obtener los 56, o básicamente se hizo una maniobra, un ejercicio, a pesar de que sabían Arena, PCN y PDC que no contaban con el respaldo de Gana, ni tampoco del FMLN, porque en este caso obviamente en la Comisión Política no votaron por ese dictamen, por la propuesta de estos partidos. Entiendo que no votó el diputado Bonilla, ni tampoco votó Juan José Martel. Sí, quizás hay un elemento que yo sí retomaría de las declaraciones del diputado Quijano, ya que lo mencionaba José. Y es que él decía, bueno, ya no sabemos qué decir, ¿no?, a la población. Yo creo que una cosa es de lo que dice públicamente, ¿no? Y otro es, bueno, invitarle a que digan la verdad. Es decir, quizás lo que no quieren, lo que no saben decir es qué argumentos crear para justificar lo que es injustificable, ¿no? Pero sí le invitaríamos a que dijera la verdad. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque desde mi perspectiva creo que lo que ocurrió el 31 de octubre fue efectivamente una maniobra política y político-electoral particularmente, porque también no hay que perder de vista que estamos en un proceso electoral, la campaña ya inició oficialmente y por lo tanto todo lo que ocurra en la institucionalidad del país va a ser materia de los estrategas político-electorales, ¿no? De una u otra manera van a tratar los partidos de aumentar sus votos o de reducir los votos del otro, ¿no? O sea, es decir, estamos en ese contexto. ¿Por qué digo que fue una maniobra política? Porque, bueno, yo estuve monitoreando de manera en vivo, ¿no?, las discusiones de la comisión cuando se suspende en un primer momento la sesión plenaria y se convoca la comisión política. Y a mí hay un elemento clave que me parece en todo esto es cuando le toca Gana decir a quiénes son las propuestas de ellos, ¿no? Porque siempre hay que plantearlo, cada partido pone sus nombres, ¿no? Sí. O sea, esa lógica de cuotas siempre está de trasfondo. Pero viene Gana y menciona 3 nombres y dice explícitamente que ya no apoya a la candidata Marenco de Torrento, ¿no? Y lo dice explícitamente. Acto seguido se le da la palabra a el Partido Arena y cuando sienta postura dice el Partido Arena que
han reflexionado y consideran que la candidata Marenco ahora sí va a contar con su apoyo, cuando no lo había tenido nunca. En todo este proceso, Arena no había planteado a la candidata como una parte de sus propuestas. Entonces, claro, esos cambios de posturas, es decir, Gana dice directamente ya no la apoyo, después de haberla apoyado durante tanto tiempo, y aparece Arena diciendo nosotros no lo hemos apoyado, pero a partir de ahora sí lo apoyamos. ¿No? Entonces, ese contexto, esa decisión, eso que ocurrió en la comisión política, es lo que a mí me da certeza de que es una maniobra, pues en el sentido que, en esa misma lógica, ¿no? Afectar al otro, debilitarlo para fortalecerme, ¿no? En una lógica electoral. En el siguiente bloque me gustaría que veamos esos detalles que has mencionado, Manuel, justamente porque el partido Gana luego presentó una terna en la comisión política, así lo dijo, 3 nombres en los cuales ya no apoyaban a la licenciada Marina de Torrento, más bien ofrecían otros 3 nombres. Lo vamos a ver en el siguiente bloque, pero antes me gustaría escucharte, Héctor, sobre ello. Para ti es una maniobra política, para un intento de ciertos grupos parlamentarios para lograr esta votación. ¿Cómo lo analizas? Bueno, lo cierto es que esta problemática se puede enfocar desde varias perspectivas, desde la perspectiva constitucional, desde la perspectiva penal. Yo creo que vamos a tener tiempo de hablar de eso. Desde la perspectiva jurídica también abarca el procedimiento de elección, cómo está regulado, pero tiene también dentro de todo esto implicaciones desde la misma composición del Estado. El entrampamiento no refleja otra cosa si no es una deficiencia en el diseño de las instituciones dentro de la forma republicana de gobierno de nuestro país. Si bien el proceso de elección viene determinado a partir de los acuerdos de paz, la práctica nos está demostrando que no está siendo adecuado el procedimiento para elegir magistrados y para lograr un equilibrio entre los poderes del Estado, que es una premisa fundamental dentro del Estado moderno, entre el Estado contemporáneo, que los poderes puedan equilibrarse y puedan colaborar, pero también controlarse uno a otro. El asunto acá es que el órgano judicial está bastante determinado por el órgano legislativo. Y algunos antecedentes históricos recientes, como la composición de la Sala de lo Constitucional saliente, ha llevado a los partidos políticos a querer incrementar las medidas para obtener el control del órgano judicial. Es así que estamos en esta situación que no refleja más que una deficiencia en ese diseño constitucional de nuestro Estado para garantizar la independencia entre los órganos del Estado. El órgano judicial al final viene quedando bajo el control del órgano legislativo. Y es curioso que esto esté sucediendo porque se suma a otros hechos que han conmovido bastante a la opinión pública, pero que lamentablemente no se han traducido en acciones concretas desde la población para corregir estas deficiencias. Yo creo que lo que estamos viendo bien daría para cuestionar el mecanismo de elección, quién elige a los que van a presidir el órgano judicial, porque no está siendo efectivo, y estamos viendo que ese entrampamiento se reduce simple y sencillamente al hecho de querer tener el control sobre las decisiones que tome eventualmente la Sala de lo Constitucional. Y eso creo que lo sabemos todos y todas, que ese es el trasfondo de esa situación, y refleja también de parte de los diputados, o pone en evidencia la falta de compromiso con el Estado constitucional de derecho. Es decir, acá las cosas se están resolviendo a partir del poder que tenga cada grupo y no a partir de la necesidad de respetar el orden constitucional y el texto de la Constitución misma y el diseño que está planteado ahí. Muy bien, debo hacer la primera pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco de los perfiles que han estado en debate en los últimos días para conformar la Sala de lo Constitucional, pero también qué lectura tienen ustedes de esos perfiles respecto en la materia de derechos humanos. Una pausa, volvemos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando de las implicaciones en los derechos humanos de la falta de una sala de lo constitucional. Lo hacemos con José Lazo de Probúsqueda, Manuel Escalante de Liduca y Héctor Carrillo de FESPAD. Ahora bien, Manuel, me gustaría que abordemos un punto. Tú lo planteaste en el bloque anterior, luego escuchar a José sobre esto y también a Héctor. Hubo cambio de respaldo del partido Gana. Ellos quitaron el apoyo, como tú lo mencionabas, a Marina Marenco de Torrento, que era una de las personas o de los perfiles que estaban promoviendo para la sala de lo constitucional, pero luego formularon una terna, es decir, propusieron 3 nombres y de esos quedaba discreción que seleccionaran a uno. El partido Gana le era indistinto cualquiera de los 3, en principio. Eric Zelaya, Nelson Palacios y Sonia Cortés de Madrid. Posteriormente, el FMLN mencionó que apoyaba a Nelson Palacios o Sonia Cortés. La pregunta acá es, que no se dijo dentro de la plenaria, por lo menos no lo escuché en la Comisión Política y en la plenaria, ¿por qué el cambio de Gana de perfiles? Ya no Marina de Marenco, Marenco de Torrento, sino Nelson Palacios, Eric Zelaya o Sonia Cortés. Sí, que yo creo que lo que ocurrió en la última Comisión Política deja en evidencia prácticamente todo lo que ha ocurrido después de las entrevistas. Es decir, cuando las entrevistas cierran allá por el 3 de octubre, el 3 de agosto, si no mal recuerdo, 3 de julio, que es cuando estamos ya prácticamente cerrando la sala saliente, pues comienzan una serie de reuniones con la Comisión Política, ¿no? A puertas cerradas, sin discutir, comienzan a aparecer baremos, pero por aquí solamente hay un elemento que quiero traer a cuenta. Voy a abrir un paréntesis, ¿no? Es verdad que la Sala de lo Constitucional mandó, digámoslo así, que se establecieran mecanismos que permitieran de manera objetiva evaluar a las personas, ¿no? Los baremos, como se han denominado. Pero si uno revisa la jurisprudencia constitucional, la obligación es que la asamblea tenga el baremo. No que cada diputado, no que cada partido político, que cada organización social, sino que el baremo sea institucional. Ese es un elemento que no ha estado en discusión y es importante, puesto que al final, y ahí sí tienen toda la razón los diputados que están en contra de los baremos que se están poniendo en el tapete, es, bueno, ¿con qué criterios se han construido? O sea, es decir, aquellos que no fueron parte de la construcción de esos baremos tienen todo el derecho de cuestionarlos, ¿no? Pero lo que quiero traer a cuenta a partir de tu pregunta es que justamente, repito, lo que ocurrió en la Comisión Política es un reflejo de todo lo que ha marcado la esencia de este proceso electoral, proceso de elección, y es la falta de información y la falta de justificación en la toma de posturas y el cambio de posturas, ¿no? No sabemos cuáles son los criterios e incluso, si no me recuerdo, el diputado Mario Tenorio, cuando le dieron la palabra en esta Comisión Política, dijo de manera directa que ellos cambiaban de postura, ya no respaldaban a la candidata, pero que se reservaban del derecho de dar la explicación, ¿no? Entonces, eso no deja más que remarcar, ¿no?, el hecho de que hay una negociación política o son posturas con índole electoral. Y bueno, cierro con esto, ¿no? Claro, cuando la administración pública, cuando los órganos del Estado son opacos, a los ciudadanos nos surge el derecho a sospechar. Y entonces estamos completamente los ciudadanos en el derecho de sospechar que los partidos políticos tienen sobre la mesa intereses particulares y no intereses constitucionales. Le corresponde a ellos demostrarnos lo contrario. Ahora, quiero incorporar otro elemento y escucharte, José, sobre ello. Al revisar las distintas listas de los grupos parlamentarios aparecen nombres en común. Por ejemplo, Carlos Sánchez, Carlos Sergio Avilés, son 2 nombres que están en común o por lo menos están en las listas del PCN, de Arena, del FMLN y en el de Gana. Por otra parte, aparece también Aldo Cader, que lo respalda el PCN y el FMLN. Digamos, son 3 de los nombres de los que están más cercanos a los 4 que se requieren. El punto acá es, en esos perfiles que están tomando más fuerza, Carlos, ¿se identifica algún conocimiento en materia de derechos humanos o son personas que pueden llevar secuencia a las sentencias de la sala en este ámbito en concreto? Bueno, entendería yo que un par de esos nombres, no voy a hablar en particular sobre ninguno, no conozco a profundidad los currículums, pero sí he podido, en general, sé que hay algunos que tienen experiencias dentro de la sala, han estado vinculados y podríamos decir que sí hay, por un lado, ese conocimiento desde adentro, ¿no? Y podría ser quizás un elemento a favor, porque precisamente lo que nos estamos jugando ahí es estas garantías constitucionales.
Al menos eso, el tema también de, hay dentro de esta nómina personas que tienen también una experiencia académica muy fuerte. Creo que también eso sería un plus, ¿verdad?, a esta nómina. Pero rescato eso, ¿no? Que sí hay personas que al parecer, ¿verdad?, lo estoy diciendo muy desde afuera, tienen esa experiencia al menos, ¿no? Tienen ya eso que se requiere, ¿verdad? Haber ejercido, otros tienen también experiencia como jueces, han tenido ya también de cámara, juzgados de paz, y esto les da también esa posibilidad de conocer desde adentro, ¿no?, la problemática de la justicia salvadoreña. Pero yo quiero llamar la atención y vuelvo al punto, y es en lo que decía Héctor, ¿verdad? Creo que todo esto nos da como para revisar los sistemas de elección, ¿verdad? La preeminencia que tiene un órgano de Estado sobre otros. Y ojo que no es la primera vez, no es la primera elección en la que estamos como estancados. Cada vez que hay elección de funcionarios de segundo grado, es lo mismo. Entonces algo está fallando en el sistema. Creo que hay que volcarnos y hacer un ejercicio, sobre todo en el tema de transparencia. Ya lo decía en el primer bloque, lo que ha evidenciado esta dinámica, todo esto que sucedió el 31, pues es que obviamente lo que se manejaba en pasillo es que hay una negociación de cuotas, de poder, y yo diría más allá, ¿verdad? Seguramente son los partidos, pues, los grupos de poder que los partidos representan. Este es el tema, ¿no? ¿Quién quiere tener el predominio de la sala y por qué? Entonces, creo que hay una invitación en todo esto y en el trasfondo quedaría eso, ¿no? A revisar el sistema de elección, a revisar, se intentó, o al menos esa fue la idea de hacer un proceso transparente, pero al final vemos que eso no sirve de mucho. Creo que vamos a enfrentarnos, ahora está la elección de Fiscalía o del Fiscal General y estaremos en lo mismo. Entonces creo que hay que revisar, a partir de las reformas constitucionales que se dan con los acuerdos de paz, habría que revisar realmente todos estos procedimientos, porque siempre se da esta crisis, ¿verdad?, institucional. Pero tiene que ver por eso, ¿no? Porque quién elige y cómo se eligen y cuáles son entonces esos canales, esos mecanismos fidedignos que deberían de estar a la base de estos procesos de elección, de manera, como hemos dicho, que sean personas con capacidad ética. Nosotros desde las organizaciones decíamos ayer, necesitamos personas probadas, personas éticas, con una capacidad demostrada. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Y no porque esta persona venga a, digamos, a protegernos, venga a cubrirnos o nos venga a hacer lo que decíamos, ¿no? Lo que nosotros queremos, o sea, los grupos que están detrás. Entonces, desde las organizaciones viene ese planteamiento. Ayer lo decíamos en el comunicado, queremos magistrados, queremos personas que sean realmente, por su capacidad, por su integridad ética, moral, por su experiencia, que puedan ser los que lleguen a este tipo de cargos. Bueno, vamos a hablar en los siguientes bloques. Esto creo que es una variable de fondo, lo que menciona José, y creo que es pertinente los sistemas de elección como tal, los mecanismos, qué aspectos se deben de fortalecer, qué aspectos se deben de reconsiderar, si esto requiere reformas legislativas o qué otros elementos. Debo de hacer una pausa y al regresar tengo la postura de Héctor sobre ello. Volvemos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Antes de continuar con este debate que tenemos con nuestros panelistas, establecemos un enlace con Jorge Tríos, periodista de Teleprensa, para que nos comente una nueva caravana de migrantes en El Salvador del mundo. Buen día, Jorge. Amplíanos. Exacto, aquí estoy escuchando. Adelante, Jorge, te escuchamos.
No tenemos el enlace todavía. Bueno, entonces vamos a restablecer el enlace en unos momentos con Jorge Tríos para que nos comente de una caravana migrante que está organizándose en El Salvador del mundo. Teníamos pendiente tu reacción, Héctor, sobre lo que discutíamos en el bloque anterior. Mencionábamos un poco si los perfiles que están discutiéndose en este momento, los que están más cercanos, porque esta reducción o este listado de 30 se reduce básicamente en 4 o 5 nombres que son los que están predominando, y si esos nombres tienen un perfil o un conocimiento en materia de derechos humanos para llevar secuencia a las sentencias de la sala que emitió. Ya lo vamos a ver en los siguientes bloques también qué implicaciones tiene el seguimiento de esas sentencias. Si los diputados de la Asamblea Legislativa hubiesen electo ya a magistrados de la Sala de lo Constitucional y el de la Sala Civil, que está pendiente, ¿habrían cumplido con lo que establece la Constitución? ¿Sí o no? Yo creo que esa es una pregunta que tiene que ver justamente con los perfiles. Pudiese ser de que los diputados y las diputadas ya hubiesen llevado a cabo la elección, pero eso no garantiza que, tal como está el procedimiento actualmente, no garantiza que lleguen a esos puestos personas con una trayectoria lo suficientemente loable como para desempeñar el papel que es necesario para nuestro país. Y esto simple y sencillamente porque no hay criterios objetivos para elegir a los magistrados. De hecho, bueno, Manuel hacía referencia a la serie de entrevistas que se estuvieron haciendo, se montó todo un espectáculo al respecto que se transmitió en vivo y eso, pero ¿para qué sirvió todo ese procedimiento? En realidad no tendríamos que estar viendo cuáles son los nombres que coinciden en una y otra lista de los partidos políticos. Los nombres de las personas a ocupar estos cargos debieron resultar de un proceso de entrevistas, de evaluación. De ahí se tendría que haber electo a las personas que iban a ocupar estos cargos. ¿Y por qué no se ha hecho? Y es bien curioso que no se haya hecho. Resulta curioso que en nuestro país, bueno, y en muchos países del mundo, el ciudadano o la ciudadana puede elegir al presidente de la República, puede elegir a los diputados y diputadas, puede elegir a los alcaldes y, bueno, el Consejo Municipal. Pero ¿por qué razón los ciudadanos, si en nuestra Constitución, que es en nuestros días lo que para nuestros antepasados fue el Popol Vuh, el libro de la vida, si en la Constitución dice que el poder público emana del pueblo, y si también dice que los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley, porque es que el ciudadano, la ciudadana, no tiene ninguna injerencia en la elección de uno de los 3 órganos del Estado. Sí puede elegir legislativo, puede elegir ejecutivo, puede elegir gobierno municipal, pero el órgano judicial, ahí no tiene nada que ver el ciudadano o la ciudadana. La explicación es bien sencilla y tiene que ver justamente con lo que nos tiene en este entrampamiento. El órgano judicial es el que tendría, dentro de la teoría del Estado, el deber de controlar a los otros órganos. Y entonces es una cosa que aquí no se quiere permitir, que haya un control sobre el ejercicio del poder. No obstante de que la misma Constitución de la República establece como una obligación, antes de tomar posesión del cargo, jurar a los funcionarios cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Esa es la verdadera situación por la que estamos en el entrampamiento, porque no hemos llegado todavía, no tenemos el desarrollo suficiente como sociedad, como Estado, para aceptar que alguien debe de ejercer el control sobre el ejercicio del poder público. Hay un aspecto, Héctor, que entiendo de tu idea que acabas de mencionar, es la siguiente. Este proceso se ha entrampado si en la medida de que no hay participación o incidencia directa de la ciudadanía. Entiendo lo que mencionas. En ese caso sería un proceso de elección en el cual debería estar participando directamente los ciudadanos. El punto es una elección directa de los ciudadanos sobre los magistrados, entiendo lo que estás proponiendo, o un mecanismo combinado, una parte por los ciudadanos
digamos, porque también los abogados lo hacen o proponen a través de su proceso en AFEDAES y otra parte en Asamblea Legislativa. Solo para tener claro este punto, que si consideras que es el aspecto que detiene todo este proceso es una combinación de mecanismos de elección, y escuchar un poco la reacción que tendría José y Manuel sobre esta idea, y luego vamos de lleno también al tema de sentencias y la línea de derechos humanos. Si los actuales actores políticos no logran establecer reglas claras para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el proceso lógico es hacer una revisión, y esto le correspondería a los ciudadanos y ciudadanas, particularmente a los sectores organizados, impulsar un proceso de reforma, el proceso de reforma necesario a partir de la discusión que se haga para elegir a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, por ejemplo, ya que se menciona la configuración de la elección, por ejemplo, hay una participación de los abogados y abogadas, de todo el demos de abogados y abogadas, pero ¿qué relevancia tiene en realidad esa participación de los abogados y abogadas? Porque que alguien salga ampliamente votado o votada ante los abogados y abogadas no se traduce en que sea tomado en cuenta o que eso le dé algún mérito ante la elección que hace la Asamblea Legislativa, donde en realidad lo que se va buscando es evitar que, el mensaje que se ha trasladado hasta este momento, evitar que lleguen personas que le vayan a causar ruido a los otros órganos del Estado. Entonces, si los actores políticos actualmente no logran establecer reglas claras para elegir a los magistrados, le corresponde a la población buscar un mecanismo distinto, sea una combinación de la participación popular o elegirlos directamente. Porque bueno, de hecho, yo he escuchado opiniones de juristas en torno a que permitir que la población incidiera para elegir órgano judicial o magistrados del órgano judicial se prestaría al populismo judicial. Bueno, pero ¿y qué es lo que estamos viendo ahorita? Lo que estamos viendo es, y la historia pasada del órgano judicial, es que han estado al servicio de uno de los órganos del Estado. Hasta hace poco que esa tradición se rompió con todas las interpretaciones que podamos hacer de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Algo que dejó bien claro era que no emitía sentencias que afectaran solo a un actor político, sino que afectaban a distintos actores. Y entonces esa es una cosa que no se quiere permitir. Esa Sala de lo Constitucional fue un cometa que no vamos a volver a ver, probablemente, a menos que la ciudadanía tome cartas en el asunto, no lo vamos a volver a ver quizás en 100 años. Me gustaría escucharte sobre esto, Manuel. ¿Cuál es tu reacción? Tengo un par de minutos antes de irme a la pausa. Lo podemos ampliar en el siguiente bloque y luego escuchar a José sobre esta idea que mencionaba Héctor. Yo creo que sin duda estamos en una crisis y sin duda es oportuno comenzar a pensar alternativas para sacar de estas crisis, sobre todo porque, como bien lo indicaba Héctor, son crisis que no solo es ahora, sino que han venido en los últimos periodos, ¿no? Bueno, también Chepe lo decía en su momento, en las últimas elecciones de magistrados principalmente se había visto estas tensiones, ¿no? Ahora bien, lo que sí creo que es oportuno es que la discusión para buscar alternativas debe de ser desde la perspectiva más con la cabeza fría, es decir, no durante el proceso de crisis, puesto que algunas veces no hay que solo ver el árbol, sino que también ver el bosque, ¿no? En el siguiente sentido, y es que, claro, una forma de elección, que si no mal recuerdo lo tiene Bolivia, es a través de la elección directa a magistrados, ¿no? Sin embargo, si ese mecanismo lo traspolamos a la realidad salvadoreña y cómo funciona el sistema político salvadoreño, tan fuertemente controlado por los partidos políticos, yo le veo un riesgo. O sea, yo le veo un riesgo, por lo menos en el periodo, en el plazo inmediato, ¿no? Claro, ya luego si generamos mecanismos de control o generamos otra cultura institucional, podríamos estar hablando de otro, pero son condiciones que hay que cumplir, ¿no? Yo sí lanzaría quizás una propuesta que sin duda también será discutible, ¿no? Como cualquier otra, y es buscar soluciones con los mecanismos que ya existen, los mecanismos legales actuales, ¿no? Y un mecanismo legal que puede existir es la aplicación directa, como ya ocurrió, del artículo 125 de la Constitución. El problema de la elección de los magistrados está en que la comisión política
no ha lanzado o no había lanzado un dictamen. Ahora le corresponde a los diputados votar sobre ese dictamen. Con base al artículo 125, los diputados no están sujetos a ningún mandato imperativo. ¿Por qué digo que hay que mezclar una alternativa? Bueno, porque hay que mezclarlo con también que ahora estamos por voto por rostro para los diputados, ¿no? Y por lo tanto, también las responsabilidades de cómo vote cada diputado se lo va a ver la ciudadanía. Es decir, creo yo que ahora ya no debería de estar el problema que está generando las elecciones es la participación cerrada de los jefes de fracción y también los secretarios generales de los partidos políticos. En la comisión política de esta última que se dio, lo dijo claramente un partido político, ¿no? Ante una propuesta le tenemos que hablar a nuestro secretario general. Entonces, eso que las cúpulas son las que están incidiendo y no directamente cada diputado, es creo yo que el problema, ¿no? Muy bien, debo hacer una pausa y al regresar escuchamos a José su apreciación sobre este punto. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Bien, José, teníamos pendiente tu reacción sobre esto ante la idea que mencionaba Héctor y Manuel sobre el proceso de elección de magistrados, que tanto la participación o la incidencia de los ciudadanos podría ser mucho más directa de lo que actualmente está definido, porque todo esto pasa vía Asamblea Legislativa. Hay proceso de elección de la FEDAES, pero también el CNJ hace una presentación, una lista, que luego llega a la Asamblea Legislativa y tenemos lo que en este momento se está mostrando. Sí, yo creo que parte del problema está precisamente en el último eslabón de este proceso. Yo creo que, como lo han planteado Manuel y Héctor, pues ahí la idea es perfeccionar estos mecanismos. Y yo creo que el tema de la elección vía de las federación, ¿verdad?, o las organizaciones de abogados, el CNJ, el problema es cuando llegan estas listas y son los diputados y diputadas quienes deciden. ¿Y cuáles son, como se ha planteado en esta mesa, los criterios? ¿Cuáles son los instrumentos que se asumen para esta elección última? Obviamente lo que ha evidenciado, y lo vamos a seguir evidenciando si no hacemos cambios en estos procedimientos, es eso, ¿no? Que al final termina siendo un reparto, al final termina pesando los intereses partidarios, las cuotas de poder. Entonces, ¿cómo garantizar este proceso que nace desde estas elecciones que se hacen en las organizaciones de abogados o el CNJ? ¿Cómo garantizar este proceso? En ese último eslabón diríamos que es cuando ya la Asamblea tiene que tomar decisiones. Ya se dijo acá, se hizo una especie de pantalla o pantomima respecto a hacer público parte de este proceso, ¿verdad?, en la Asamblea, pero al final, ¿en qué terminó todo eso? ¿Verdad? Fue un proceso que podríamos decir que quedó invalidado. Entonces, creo que ahí es donde tendríamos que afinar algún mecanismo que garantice que esto que sube a la Asamblea pueda terminar siendo una expresión de lo que inició. Entonces, ayer, como decía, y quiero poner acá y dejar también alrededor de 14 colectivos de derechos humanos nos expresábamos respecto a lo que está pasando. Y es grave porque es un órgano de Estado, ¿verdad? Como se suele decir, el primer órgano de Estado, ¿verdad? Que está impidiendo el ejercicio de otro órgano de Estado. Es decir, es la Asamblea Legislativa que anula o está anulando parte de las funciones de otro órgano de Estado. Entonces creo que esto es grave para la población y ayer 14 colectivos de derechos humanos lo hacíamos sentir en una rueda de prensa y decíamos entre otras cosas, la sociedad salvadoreña ya está cansada de los negocios que realiza la Asamblea Legislativa. Exigimos una elección pronta y basada en las capacidades técnicas, éticas y de trayectoria profesional que permita una sala de lo constitucional que no sea empleada o que le haga los mandados de quienes la eligen. Así lo hemos dicho muy claramente desde las organizaciones sociales el día de ayer. Es decir,
un órgano de Estado prácticamente le ha dado un golpe de Estado a otro órgano de Estado. Entonces creo, y sobre todo a la base, impide a que la población salvadoreña pueda accesar a esos mecanismos de protección que ya la Constitución señala. Es decir, en otras palabras, los diputados y diputadas que a esta altura no han elegido una sala de lo constitucional estarían violando el artículo 11 de la Constitución, inciso 2, que dice que los salvadoreños tenemos derecho a presentar habeas corpus, ¿no? Y luego tenemos otro artículo también, si no me equivoco, el 174, ¿verdad?, donde le asigna las funciones que tendrá la sala, sí, ¿verdad?, conocer los procesos de habeas corpus, de amparo y de inconstitucionalidad. Es decir, nuestros diputados y diputadas están violando la Constitución. Y aquí es donde creo yo que como ciudadanía tendríamos que ver, y aparte del mecanismo de elección para magistrados o para otros funcionarios de segundo grado, ¿qué mecanismo deberíamos de crear? Y aquí es donde está la ciudadanía activa, para sancionar a estos diputados que hoy por hoy están violando la Constitución. Y no es la primera vez que asistimos a este tipo de violaciones. La anterior legislatura, por ejemplo, no cumplió un mandato de la Sala de lo Constitucional respecto a la inconstitucionalidad de la amnistía. Sí. Se pasaron 2 años y los diputados y diputadas no cumplieron una sentencia de la sala, con lo cual nosotros decíamos, están en una clara desobediencia frente a una sentencia de la sala. Entonces, y muchos de estos diputados de la anterior legislatura se reeligieron. ¿Cómo es posible que diputados que no cumplen una sentencia del más alto tribunal aspiren, y muchos de ellos fueron electos, aspiren a cargos públicos y siguen incumpliendo una sentencia de inconstitucionalidad? Yo creo, aparte que ya lo dijo Héctor y Manuel, y han hablado muy finamente de ese mecanismo que necesitamos, diríamos, concretar, creo que deberíamos como ciudadanía plantearnos qué vamos a hacer y en este caso, qué sanciones, por ejemplo, Carlos, podríamos señalar respecto a estos diputados que no están cumpliendo con su trabajo. Y además están violando la Constitución, por lo menos en estos 2 artículos que yo señalaba anteriormente. Perfecto, debo hacer una pausa. Al regresar, quiero incorporar estos elementos que has mencionado con mucho detalle, José. Bueno, a los diputados y diputadas se les ha establecido denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante el Tribunal de Ética Gubernamental, ante la CIDH, pero igual no pasa nada. Me gustaría saber qué mecanismos de la ciudadanía se pueden hacer para activar estos elementos, pero también la lectura que tienen, las afectaciones que tienen las organizaciones de derechos humanos no tener una sala de lo constitucional. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando por la mañana de este lunes 5 de noviembre sobre las implicaciones en los derechos humanos, en la falta de una sala de lo constitucional. Lo hacemos con José Lazo, coordinador de incidencia de ProBúsqueda, Manuel Escalante del IDUCA y Héctor Carrillo, coordinador del programa de seguridad de FESPAD. Ahora bien, Héctor, escucharte sobre esto. A los grupos parlamentarios se les ha señalado y les han formulado, interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante el Tribunal de Ética Gubernamental por no tomar decisiones. También mencionaba José en el bloque anterior las implicaciones que esto tiene y las vulneraciones del orden constitucional y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de todo eso, los diputados poco les ha importado esto y están considerando el contexto y también el costo de la decisión que van a tomar. Bueno, antes de contestar, solo quisiera expresar lamentar un poco esta situación de los migrantes, ¿no? Y bueno, es una situación dramática para toda persona que decide abandonar su territorio y quizás pedir tanto a las autoridades de El Salvador como de las naciones vecinas que se les dé un trato digno en ese intento por obtener un mejor futuro para ellos, ellas y sus familias. Bueno, dicho esto, quisiera sobre la actitud de los diputados y diputadas, sumar a lo que decía José respecto a que hay una clara violación a normas constitucionales. Los diputados y diputadas se han constituido en violadores y violadoras de
varias disposiciones constitucionales. Aparte de las que mencionaba José, podemos mencionar el deber que tiene la Asamblea Legislativa en el artículo 131, ordinal 19, de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También podemos mencionar el artículo 186, que está vinculado a esa elección. Y podemos mencionar también el artículo 235, donde se establece que los funcionarios han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ese incumplimiento de esas normas constitucionales trae como consecuencia la afectación de derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, entre ellos el derecho a la protección, que está establecido en el artículo 2, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho al acceso a la justicia, que ya se mencionaba. Esto tiene también consecuencias desde varias perspectivas. De hecho, a nivel constitucional, el artículo 244 señala que la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares con tal motivo no admitirán amnistía, conmutación o indulto durante el periodo presidencial dentro del cual se cometieran. Asimismo, el artículo 145 señala: los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y subsidiariamente el Estado. Estas disposiciones son importantes en tanto que pudiera señalarse que la falta de mecanismo para acceder a la justicia en este momento para los ciudadanos y las ciudadanas le tendría que acarrear consecuencias directas a los diputados y diputadas que no han electo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Eso por una parte, desde el punto de vista constitucional, pero también desde la perspectiva penal hay alguna consecuencia. El artículo 321 del Código Penal señala: el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de 4 a 6 años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual periodo. ¿Han incumplido en este momento? Esto, ¿alguien podría demandarlos por esto? Yo considero que sí. Existe la obligación de los diputados y diputadas de elegir a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Hay un periodo dentro del cual deben de hacerlo. Ese periodo se agotó, no hay hasta este momento elección, ya llevamos más de 100 días sin Sala de lo Constitucional. Entonces, ¿se está incumpliendo o no el deber de los diputados y diputadas? ¿Se está retardando la elección? Yo creo que los hechos dan como para plantearse la hipótesis jurídica de que puede existir este hecho delictivo. Esta situación, de hecho, debería ser investigada por la Fiscalía General de la República, que creo que ya algunas acciones ha tomado, pero es particularmente complicado porque, bueno, la obligación de la Fiscalía en este caso tendría que ser la de promover un antejuicio ante o en contra de los diputados y diputadas que están retardando la elección. El detalle es que se tiene que plantear ante la misma Asamblea Legislativa. Sin embargo, yo creo que por respeto a la institucionalidad y siquiera como un acto simbólico, la Fiscalía pues debería de valorar, presentar la solicitud de antejuicio ante la falta de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hipotéticamente, desde las normas procesales que existen, la Fiscalía podría investigar esta situación. De hecho, el artículo 421 del Código Procesal Penal señala: cualquier persona podrá denunciar los delitos de que se trata este título, haciendo referencia a los delitos oficiales. La Fiscalía General de la República estará especialmente obligada a promover ante la Asamblea Legislativa o ante la Corte Suprema de Justicia el antejuicio. También pueden promoverlo quienes estén facultados para querellar. Es decir, que la Fiscalía podría actuar en esta situación. Ok, antes de irme a la pausa, escucharte, Manuel, sobre esto. Entonces, por el planteamiento de Héctor y también lo que mencionaba José en el bloque anterior, los diputados y diputadas tienen responsabilidad constitucional, responsabilidad administrativa y hasta responsabilidad penal sobre este proceso de elección, y alguien podría demandarlos ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía hacer un proceso de investigación, que eso ya hablar de implicaciones administrativas y penales, estamos hablando de cosas bastante serias, ¿eh? Claro, ¿no? Y hay que decirlo que realmente todos estos mecanismos ya comenzaron.
comenzaron. Es decir, el Tribunal de Ética Gubernamental ya inició el proceso de investigación justamente por la dilatación indebida, ¿no?, en el cumplimiento de labores. También la Fiscalía General de la República, a partir de un aviso que se le presentó, ha comenzado el proceso de investigación e incluso en este, digamos, proceso lento que ha tenido la Comisión Política, hubo una reunión exclusivamente para dar por recibido la petición. No la dictó el fiscal general, la dictó un fiscal, no recuerdo de qué dirección era, le requirió a la Comisión Política el informe, ¿no?, de qué había hecho por el tema del incumplimiento de deberes. Y la reunión de la Comisión Política giró básicamente para que se le autorizara al presidente enviar el informe a la Fiscalía. O sea, es decir, los mecanismos ya han comenzado a funcionar. Yo creo que aquí el elemento es clave y quiero retomar un punto para también vincularlo con el enlace en directo que tuvimos. Por ejemplo, hoy por hoy, como no tenemos sala de lo constitucional, no le podemos dar seguimiento al amparo 411-2017. Este amparo es el que declaró que en El Salvador existe el desplazamiento forzado. Sí. Claro, cuando el amparo surge, el desplazamiento forzado era una situación invisible. Lo vivían miles de salvadoreños, pero no había sido un asunto que trascendiera la opinión pública. La problemática, ahora estamos viendo que se reúnen ya, si no mal recuerdo, creo que van 4 o 5 caravanas, he perdido la cuenta, ¿no? Eso que está ocurriendo ahora, donde estés públicamente un grupo de personas, está víctima de desplazamiento forzado, está saliendo ya no solo de El Salvador, sino de las fronteras, eso es materia para pedirle a la Sala de lo Constitucional medidas de atención a esta problemática. O sea, es decir, ya la sentencia está, pero se dictó en un escenario que no lo teníamos ahora. Ahora, en este escenario, ¿por qué? ¿Por qué digo que se podría pedir un seguimiento de sentencia? Sería técnicamente, porque la problemática tiene nuevos componentes que le generan obligaciones específicas al Estado salvadoreño, como por ejemplo el tema de los niños, ¿no? Se decía en el enlace, hay muchos niños, muchos grupos familiares con niños. Sí. El tema de los niños es complicado porque no solamente es si tienen todos los papeles para salir del país, es que de acuerdo a nuestra legislación está el interés superior del menor y el Estado debe de proteger ese interés. Entonces basta con que tenga los permisos de los padres para salir del país sabiendo que es una caminata de 8,000 kilómetros, o el Estado debe de tener una actitud más proactiva. Claro, ahorita está completamente pasivo. A la sala le podríamos pedir, pero como no hay sala, hay una vulneración directa a los mecanismos de protección. Perfecto, debo hacer una pausa y en el último bloque me gustaría que abordemos esto. ¿Cuál es la afectación que tiene para sus organizaciones directamente el no disponer de un tribunal constitucional? Una pausa, volvemos en minutos. Último bloque en el cual este panel, conformado por José Lazo de ProBúsqueda, Manuel Escalante del IDUCA y Héctor Carrillo de FESPAD, hemos hablado sobre las implicaciones en derechos humanos de la falta de una sala de lo constitucional, y me gustaría este último bloque, ya que dispongo de pocos minutos, tener su reacción sobre lo siguiente. Empezaría con Héctor, luego José y cerraría con Manuel. En concreto, para sus organizaciones, Héctor, en este caso de FESPAD, ¿cómo les afecta no disponer una sala de lo constitucional? Me refiero a demandas en espera, ¿tenían algunas en formulación para presentarlas ante la sala o audiencias de seguimiento? ¿Cómo le afecta a FESPAD no tener una sala de lo constitucional? Bueno, afecta el trámite de diversos procesos, pero también la atención a varios temas que están en agenda de las organizaciones de derechos humanos. Entre esos temas, por ejemplo, está la atención a las víctimas del conflicto armado, que hay una sentencia, hay la obligación de emitir una ley que garantice los derechos de las víctimas, pero no se le ha dado cumplimiento todavía, ¿no? Entonces, la Sala de lo Constitucional es un tema al que le tiene que dar seguimiento. También hay temas que están en agenda, el derecho de algunas minorías, entre ellos la población LGTBI. De hecho, hay recomendaciones incluso de los organismos internacionales
en cuanto a garantizar el derecho a la identidad de género de estas personas, que es un tema también que dentro de la agenda por lo menos de FESPADE está y que va a desembocar también en algunas acciones ante la Sala de lo Constitucional que por hoy no existe. El derecho a la estabilidad laboral, sobre todo en el sector privado, es otro tema que FESPADE ha estado trabajando, que tenemos casos ahí, también vinculado a esto, el derecho a la libertad sindical. Hay varios casos ahí afectados, particularmente de la empresa, despedidos de la empresa Lido. Hay algunos casos ahí de directivos sindicales despedidos que no se les está dando trámite. El derecho a la salud, desde la perspectiva del derecho de proteger la integridad de la madre cuando se ve amenazada. El tema del aborto es un tema que también está en la agenda y que la Sala de lo Constitucional eventualmente va a jugar algún papel. El derecho humano al agua es otro tema que está en la agenda de las organizaciones y que está desprotegido y que eventualmente tendrá que ser atendido. Derechos de las personas con discapacidad, las personas, lo que mencionaba Manuel, el tema del desplazamiento forzado, son algunos de los temas que están en agenda y que eventualmente tendrán que ser conocidos. Perfecto, Héctor. En el caso de ProBúsqueda, José. Sí, para los defensores y defensoras de la memoria histórica es simplemente este acto irresponsable de los y las diputadas es precisamente prolongar una justicia de por sí ya retardada. Llevamos 27 años de acuerdo de paz prácticamente y una justicia para las víctimas del conflicto armado que no llega. Y esto obviamente lo que hace es retardar esa justicia en términos generales. Ya más en particular, las organizaciones de derechos humanos hacemos uso de procedimientos como por ejemplo el habeas corpus. De hecho, particularmente ProBúsqueda tiene alrededor de 15 sentencias de habeas corpus que no hemos podido dar seguimiento, es decir, de las cuales en esta sentencia se desprenden una serie de diligencias, como por ejemplo el solicitar información a la Fuerza Armada respecto a los archivos, y no hemos podido seguir con estas diligencias porque no hay sala. Entonces, esto sería en concreto. También hemos dejado, diríamos, en espera, no hemos podido presentar recurso de amparo a la sala respecto a problemas de identidad que tienen personas, jóvenes reencontrados por ProBúsqueda, ¿verdad? Porque el sistema tal cual está ahora diseñado no permite, ¿verdad?, hacer otro tipo de diligencia. Entonces hay un recurso de amparo que está ahí detenido porque no tenemos dónde presentarlo. En concreto, creo que, como lo hemos dicho, hay un bloqueo para accesar a esta protección de derechos humanos constitucionales. Y por último, sí, en la línea de lo que planteaba Héctor, nosotros a partir de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, queríamos poner en aviso a la sala respecto a la inconformidad que existe de las organizaciones de derechos humanos con el nombramiento en la Asamblea Legislativa de la comisión ad hoc. Queríamos señalar que esta comisión ad hoc, que está conformada en su mayoría por militares cuestionados en graves violaciones a derechos humanos, en sendos informes como el informe de la Comisión de la Verdad y otros, son los que van a dictar medidas de reparación a las víctimas. O sea, no es posible. Queríamos hacer este aviso, queríamos informar a la sala, porque la sala ya dio un estándar de cómo tienen que ser estas medidas. Y una de ellas es precisamente que tiene que ser escuchando a las víctimas. Estas medidas no puede pensarse en otro tipo de medidas que vayan a reparar la afectación durante el conflicto armado a las víctimas, si no es a consentimiento, si no es a satisfacción de las víctimas. Y hoy por hoy la Asamblea Legislativa conforma una comisión sin preguntar y ni siquiera tener en cuenta cuál era el perfil que se requiere para conformar esta comisión. Y yo quisiera terminar diciendo, entonces sí hay una afectación puntual en diligencias que están ahí estancadas, pero sobre todo en el caso de las víctimas del conflicto armado es una justicia que ya llevan 40 años de estarla esperando, y esto viene a agravar más esta situación de no accesar a la justicia. Y por último, yo quiero dejar la reflexión. Con esta inacción, con esta vulneración de derechos constitucionales que están haciendo los diputados y diputadas, uno se pregunta, ¿cuál es el mensaje que están enviando a la población?
Es decir, podríamos estar hablando entonces de que los diputados y diputadas están hoy por hoy en una impunidad política, porque están torciendo el sistema político para favorecer sus intereses y no hay una sanción, no hay hoy por hoy un castigo que, digamos, sancione esta conducta. Hay una impunidad política de los diputados y diputadas. Perfecto, José. Me resta un minuto, Manuel, para tener tu apreciación final. Como parte de nuestra labor de defensores de derechos humanos, nosotros monitoreamos constantemente la jurisprudencia constitucional y pedimos información para tener acceso a los expedientes judiciales con base a la ley de acceso a la información pública, ¿no? Pero leer esa ley en relación al Código Procesal Penal, Procesal Civil y Mercantil, se establece que para tener acceso a expedientes judiciales solo se puede pedir a el juez que gestiona los casos, ¿no? Como nosotros vemos materias constitucionales, solo la Sala de lo Constitucional es la que nos puede dar acceso a esos expedientes, ni siquiera el oficial de información. Y entonces hemos pedido una serie de informes de esto desde hace mucho, de acceso a expedientes que ahora no se nos pueden dar. Eso es una clara infracción de acceso a la información que estamos teniendo por este retraso, lo cual, y con esto quiero concluir, también se conecta con que la labor que nosotros realizamos no solo es ejercer derechos, sino también cumplir obligaciones. El artículo 73 de nuestra Constitución establece que es un deber político del ciudadano cumplir y velar porque se cumpla la Constitución. Si no tenemos mecanismos o herramientas para velar, los diputados nos están violando no solamente nuestros derechos, sino nos están impidiendo cumplir con nuestros deberes constitucionales. Quiero darles las gracias por haberme acompañado. Manuel, José, Héctor, ha sido un gusto. Hemos tenido un panel muy interesante desde el ámbito de derechos humanos y las implicaciones de no disponer una sala de lo constitucional. Ha sido un gusto. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.